En este caso, para encargado de difundirles conocimientos de química analítica. ¿Mm? Más allá del nombre que tenga la asignatura, los contenidos que vamos a ver Me gusta la semanalmente, que les ingeniería. vamos a presentar semanalmente en ¿También está abierto el correo? son Tengo que de buscar, dice. química analítica. Vamos a empezar tratando de ubicarnos respecto de qué es lo que estudia la química analítica y qué contexto, o en el contexto de la ciencia química, qué lugar ocupa, cómo se relaciona con las otras químicas. ¿Mm? Por eso, en la primera diapositiva, para iniciar eso, ponemos un poco la idea o lo que concluye la ciencia, una ciencia como la química, respecto de su estudio sobre la materia, sobre todas las sustancias que existen en la naturaleza. Esa conclusión es la que presentamos como una simulación de la tabla periódica de los elementos. La química concluye que todas las sustancias que se encuentran en la naturaleza están compuestas por algunos de los elementos que conforman esta tabla periódica. Generalmente los elementos son reactivos, es decir, que es difícil encontrarlos solos, sino que están agrupados formando a su vez compuestos que pueden ser binarios, terciarios, cuaternarios, como ya han venido estudiando. ¿Mm? Entonces, el objeto de estudio de la química es la materia y todas sus relaciones. De ahí tenemos divisiones que de alguna manera ordenan ese estudio de la materia que le corresponde a la química. Y esas mismas divisiones ustedes las ven reflejadas por varias materias que desarrollan la ciencia química o que les presentan una ciencia como la química. Química general, química inorgánica, química orgánica, química biológica y también química analítica. ¿Mm? Entonces, siguiendo con esta observación de las diapositivas y estas simulaciones, vamos a ver dónde se ubica la química analítica. ¿Mm? El objeto de estudio dentro de todo esto que hemos presentado como objetivo general, conocer la materia, para la química analítica está la tarea de ver de qué manera se puede conocer la composición química de las sustancias. Decimos, pueden ser de alguno de todos estos elementos. Bueno, pero ¿cuáles? ¿Cómo hacemos? ¿Mm? Por ejemplo, en alguna experiencia de laboratorio con las comisiones que hemos tenido a cargo, y para aquellos que no han hecho la experiencia todavía, les transmito una pregunta. ¿Qué tienen en común una cáscara de huevo, una piedra caliza de acá de yacimientos como son las canteras de Volcán o de Jaire, ¿m? La casita del caracol, ¿m? O el mármol con que están hechas las estatuas de Lola Mora? ¿Qué tienen en común? Bueno, entonces hay, acá me están respondiendo el calcio, les comento a los que nos están escuchando. ¿M? Entonces, eso es una respuesta que tiene algún conocimiento previo, pero que la analítica, por ejemplo, tiene que encargarse de comprobarlo. O también decir, bueno, calcio y qué más, o qué compuesto de calcio. ¿Mm? Entonces, la química analítica, como han visto en algunos de las prácticas que hicimos, han podido realizar un ensayo en el laboratorio y mostrar que muestras o que porciones de esos elementos que hemos mencionado, de esas sustancias que hemos mencionado, ¿m? pueden evidenciar reacciones o
nos muestran hechos similares. Entonces la analítica un poco nos saca de eso. Che, el origen del huevo, del mármol es muy distinto, pero químicamente podemos encontrar, analizando sus componentes, que hay equivalencia. En las mismas pruebas que van hechas en el laboratorio, muchos iban, bueno, esto tiene un color similar, deben ser de composición química similar, pero eso no siempre se da. ¿Mm? Entonces, el objeto de estudio de la química analítica es, o lo que busca la química analítica, diseñar procedimientos para encontrar cuál es la composición química de las sustancias. En eso se basa. Ese compendio de los procedimientos surgidos de los estudios de la química analítica es lo que se conoce como análisis químico. Un montón de, por decirlo también comparando, recetas que nos dicen cómo lograr investigar compuestos que tengan algunos de los elementos de la tabla periódica, como por ejemplo compuestos que tengan fósforo, compuestos que tengan carbono, compuestos que tengan calcio, como habían mencionado ustedes. Entonces, todo lo que desde más antes del 1800 se va produciendo, se va recopilando. Y eso constituye lo que llamamos el análisis químico. Entonces, ¿cómo llegamos a producir estos ensayos, técnicas, métodos para realizar en el laboratorio análisis y determinar la composición química? Primero necesitamos a alguien que tenga interés en esa tarea. Y aparecieron los analistas químicos, personas químicos que se han enfocado a esta área de la química y han empezado a realizar experiencias y diseñar métodos. Podemos mencionar a químicos como de apellido Mohr, Volhard, Kielda, Warder. Bueno, todos ellos han hecho su contribución diseñando técnicas de análisis químico. ¿Y qué se requiere para que, por qué no, alguno de ustedes dentro de pocos años nos dé una técnica nueva de análisis químico? Estudio, conocimientos previos. Conocimientos previos de química general, química inorgánica, química orgánica y física. El conocimiento de las propiedades químicas, de las propiedades físicas de las sustancias nos permite lograr o tener una buena base para producir técnicas de análisis químico, por ejemplo, para determinar hierro, carbono o, por ejemplo, nitrógeno. Entonces les digo, hay gente que le interesó esto, como digo yo, o sea, cómo llegué yo acá de aburrido que estaba nomás y estaba sin laburo, me han dicho vení por 6 meses y bueno, han pasado mucho tiempo y ya no me sueltan. Entonces, por ejemplo, decimos, la analítica se enfoca en determinar los componentes. Ahora, ¿qué utilidad tiene eso? Más allá de la curiosidad. Si hablamos de los estudiantes de agronomía, una forma de un parámetro para ver la fertilidad de un suelo, de un terreno, es por la parte química. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, diferencias entre en la provincia un suelo de la zona de la Yunga o ahí en la zona de San Pedro, de La Esperanza, de Yuto, respecto de un suelo, perdón, de Yavi, de Susques, de Purmamarca. No solo en cuanto a las diferencias físicas, en que pueden ser por la textura, por si tiene o no tiene materia orgánica, sino también por su composición química, lo cual va a determinar qué se puede y qué no se puede sembrar. Y si vamos con lo que acompaña
al conocimiento del suelo, también necesitamos el conocimiento del agua de riego. Entonces necesitamos conocer la composición química para tomar decisiones. A veces un curso de agua que pasa al lado de un campo no es apropiado para riego porque puede tener una alta concentración de sales que terminan perjudicando cualquier producción a futuro. ¿Mm? Y en los que están estudiando bromatología, como les digo, están compartiendo este espacio por lo menos durante los primeros meses. La composición química de los alimentos se debe a los estudios de la química analítica. ¿Mm? Hay alimentos que con la nueva reglamentación tienen, por ejemplo, que llevar impreso un octógono negro que dice exceso en azúcares, exceso en sodio, y cómo hacemos para comprobar tal exceso o que no tiene tal exceso, debido a la producción de la química analítica. ¿Mm? Es más, les diría, las otras químicas que ya han cursado, en la parte práctica seguramente han hecho ensayos con una gradilla, algún tubo de ensayo, alguna solución, y todo eso ha sido diseñado previamente por la química analítica. Entonces, sustancias, uno puede tener más interés en unas que en otras, alimentos o insumos para preparar alimentos, muestras de suelo, muestras de agua, muestras de frutos de una producción, la caña de azúcar, los frutos, los cítricos, también se someten a análisis químicos para ver su madurez o planificar qué cantidad de azúcar se puede obtener de una caña cosechada, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esto nos va produciendo y de ahí veremos dónde, a qué parte de ese compendio de técnicas de análisis químico recurrir por la información que necesitamos. ¿Mm? Nos situemos, por ejemplo, en los compuestos nitrogenados. ¿Mm? Entonces, el nitrógeno está presente en la naturaleza tanto en aquellos sustancias extraídas de los seres vivos, que es lo que estudia la química orgánica, ¿m? Como podrían ser los aminoácidos, las compuestos que derivan de la asociación de esos aminoácidos, como pueden ser las proteínas. ¿M? Podemos hablar también de compuestos nitrogenados con origen en sustancias inanimadas, como los minerales, el salitre, ¿m? El nitrato de potasio, por ejemplo. ¿M? Las sales de amonio, que ahora que estamos llegando a la época de Cuaresma, donde uno come mucho pescado, si le da el bolsillo, y el olor a pescado cuando ya está medio pasadito, también es un compuesto o son compuestos nitrogenados que se denominan bases volátiles en general. ¿M? Son compuestos aminados, derivados de las aminas, o donde los sustituyentes son grupos metilos. Tenemos la metilamina, la dimetilamina, trimetilamina. Bueno, les digo, tenemos compuestos de nitrógeno, ¿m? Y podemos encontrar, frente a la variedad de compuestos que hay, diferentes ordenamientos o en ese libro grande encontrar divisiones que nos digan dónde encontrar si quiero determinar proteínas o si quiero determinar nitratos o nitrógeno en forma de catión amonio, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, para entender cómo está estructurada la química analítica, el análisis químico y también entender cómo pueden llegar a encontrar la información en la bibliografía, por ejemplo, vemos acá o tratamos en esta diapositiva lo que se denomina, y tiene en el programa analítico, las divisiones de la química analítica. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la química analítica? Determinar la composición química de las sustancias. Eso es el análisis químico. Después de investigar, llegamos, mira, hacelo de esta manera. Ese procedimiento es el que denominamos análisis químico. Entonces,
podemos haber una química analítica, como por ejemplo que nos lleve a encontrar procedimientos para nitrógeno de origen orgánico de los seres vivos o nitrógeno que proviene de los seres inanimados de los minerales. Entonces van a encontrar así una división: química analítica inorgánica, química analítica orgánica. ¿Mm? Y hay una segunda división respecto u otra separación a cómo podemos encontrar ordenado toda esta producción, que sería la que vamos a ver a continuación: el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, tanto para especies provenientes de la química o definidas o estudiadas en la química orgánica, como aquellas definidas o estudiadas en la química inorgánica. ¿A qué se refiere cuando hablamos de química analítica cualitativa o análisis químico cualitativo? A que el tipo de determinación a la que va a llevarnos ese procedimiento va a ser a un resultado expresado como ausencia o presencia. ¿Hay o no hay? ¿Hay nitratos? ¿No hay nitratos? ¿Mm? ¿Hay aminoácidos? ¿No hay aminoácidos? ¿Hay amonio? ¿No hay amonio? Hasta ahí llega. ¿Mm? El análisis cuantitativo, las técnicas que desarrolla la química analítica cuantitativa, avanzan un poco más hacia determinar las concentraciones en que se encuentran esas especies químicas, lo cual es muchas veces más requerido, pero la información del cualitativo no deja de ser valorada. A veces uno tiene una técnica de análisis cuantitativa, tiene todos los medios para poder realizarla, pero si no hizo una prueba cualitativa, todos esos medios, ese tiempo se perdieron porque a lo mejor no estaba presente el componente que se quiere determinar. Y las concentraciones, como decíamos en el ejemplo de los límites que pone el código alimentario, los octógonos negros son importantes. O sea, para justificar ese octógono negro hay un umbral de concentración que lo habilita o que habilita que deba tenerlo, y si está por debajo no. En lo que es componentes nitrogenados para el agro, los fertilizantes, también no es lo mismo para el desarrollo, crecimiento de los vegetales que el nitrógeno esté presente como nitrógeno amoniacal, o como sales de amonio, o como nitrógeno en forma de nitrato. El nitrato es una disponibilidad inmediata, y también el problema es que se lava fácilmente, por ejemplo, con una lluvia. Entonces, todo ese conocimiento lo vamos viendo gracias a la química inorgánica, a la química orgánica, y acá tenemos material o tenemos producción, tenemos técnicas, recetas para llegar hacia donde necesitemos. Queremos identificar cualitativos, queremos obtener valores de concentraciones cuantitativos. ¿Mm? Em, Antes de pasar a la siguiente, había otra cosa que me estoy tratando de acordar. En general, ya definimos, mira, ahí queremos llegar. Y se va diversificando en qué lugar nos colocamos. En lo orgánico, inorgánico, en lo cual o en lo cuántico. Ahora, ¿qué metodología sigue la química analítica? Nos propone que tenemos que realizar para lograr esos resultados. En cuanto a los métodos que sigue la química analítica, están aquellos que son eminentemente químicos, es decir, que para entenderlos, para interpretarlos, necesitamos fundamentos teóricos provenientes de la química, realizar experiencias que las puede explicar completamente la química, o también podemos ir a los métodos físicos, donde no solo evaluamos las propiedades químicas de las especies que queremos determinar, sino también sus propiedades físicas.
¿A qué me refiero con propiedades químicas? Por ejemplo, si es una sustancia ácida, si es básica, si es oxidante, si es reductora, si puede formar complejos. ¿Mm? Si hablamos son metales, no metales. Entonces, todo eso sería un compendio de propiedades químicas, que cómo las comprobamos. No nos queda otra que ir al laboratorio y realizar experiencias, ensayos, técnicas para probar si efectivamente esta sustancia tiene esa propiedad de agente oxidante o de ácido o de base. ¿Mm? Eso es los métodos químicos. En los métodos físicos vamos a tratar de encontrar en cada una de esas especies químicas propiedades físicas que puedan llegar a ser específicas para esa especie química, ¿m? Y no para otra. Podemos hablar del punto de ebullición, del punto de fusión, ¿m? Si son buenos o malos conductores de la corriente eléctrica, si son polares, si son no polares. ¿Mm? Entonces recuerden, términos que estoy mencionando que los deben haber definido, visto en las químicas anteriores. Otra propiedad importante, porque la mayoría de las técnicas analíticas se basan en la observación, ¿m? En que visualmente se determinan los hechos, ¿m? Ocurrió, no ocurrió, ausencia, presencia, porque estamos observando algo. Entonces, como propiedad física es importante el color que puede llegar a tener o a conferirle a una solución, por ejemplo, la sustancia que se encuentre disuelta. ¿Mm? Entonces, tenemos ya presentado que estudia la química analítica, cómo se divide y cuáles son las metodologías que sigue. ¿Mm? Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un un esquema que nos muestra cuáles son las operaciones más comunes que se deben realizar para lograr concretar la determinación de la composición química de una sustancia. Independientemente de cuál sea la metodología que lleguen a utilizar, si son métodos químicos o métodos físicos, bueno, hay que pasar o hay que realizar estas operaciones que a continuación mostramos. ¿Mm? En este esquema van a ver tres que son las fundamentales o las más comunes, como dice el título. ¿Mm? Una es la recolección de la muestra. Habíamos puesto como ejemplos. Quiero determinar la composición química del agua del río Grande. ¿Mm? La voy a hacer en el laboratorio de acá de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un canal que pase al lado del laboratorio y que me llegue todo el agua del río. No. Entonces decimos que lo que llega al laboratorio es una porción de la muestra, una porción de la sustancia que se quiere analizar. Eso es lo que recibe el nombre de muestra. Esa porción va a ser va a hablar por todo el resto. En lo que respecta a muestras de agua, acá nuestros ríos tienen un régimen estacional que hace que, por ejemplo, uno no pueda decir que si realizó un análisis con una muestra en la época de ahora, donde el agua empieza a tomar caudales altos, las sales que pueden estar disueltas se diluyen. Entonces puede haber una variación estacional. No es que el agua o los componentes del agua de un río no se alteran en función del tiempo. Más allá de la acción antrópica, como pueden ser vertidos, de acción de una industria o domiciliarios, bueno, también está lo estacional. Las sales se concentran cuando hay bajo caudal. Si hay mucho caudal, entonces hay que recoger una muestra, la muestra tiene que ser representativa, y es muy importante definir en qué momento se muestrea, qué cantidad se recoge, cómo se almacena. Hay muestras que tienen que estar
en un ambiente inocuo o en recipientes esterilizados. Hay muestras que hay que ponerlas en frío, hay muestras que hay que agregarle, por ejemplo, algún ácido para conservarlas. Entonces es muy importante, pero quizás no es el tema que principalmente de estas operaciones vamos a desarrollar o estudia la química. Es más, para otras ciencias, como sería la estadística, el diseño experimental, por ejemplo. ¿Mm? Pero es importante. También toma importancia el hecho de quién toma la muestra. Hay laboratorios donde no se encargan de ese proceso. O sea, el productor, o ya sea el productor agropecuario o el que produce un alimento, tiene que entregar su muestra a los establecimientos para realizar el correspondiente control. O si no, a veces el laboratorio tiene que hacerlo. La cuestión es que es un punto importante y lo recalcamos porque es el comienzo. Es lo que llega al laboratorio y uno somete a pruebas. Si tenemos muy poca muestra, vamos a estar limitados a qué pruebas se pueden llegar a hacer. ¿Mm? Así que a estar atentos. La muestra, una vez que llega, también puede requerir algún procedimiento para el posterior análisis. Si es una muestra sólida, hay que homogeneizarla, hay que triturarla para que su tamaño sea uniforme y después, cuando se proceda al agregar disolventes, que puede ser agua, pueden ser ácidos o una mezcla de ácidos, sea efectiva para disolver a toda la muestra y todos los componentes que pueden estar en cada una de esas partículas. Las muestras, si son sólidos, también tienen que estar secas. Si no, bueno, altero mis resultados. Si hoy, que llovió esta mañana, tomamos una muestra y podemos encontrar diferencia con una muestra tomada en el mismo lugar, por ejemplo, de suelo, y cuando no había llovido, entonces los resultados se refieren a muestra seca y ese es uno de los procedimientos que también estarían incluidos en eso de la preparación de la muestra. La preparamos para someterla al análisis. División de tamaños, tamizado, homogeneización, secado, son tareas típicas que se llevan a cabo en el laboratorio, pero que no son eminentemente químicas. ¿Mm? Donde sí interviene todo lo que veníamos desarrollando sería en esta tercera operación, que bueno, cómo terminamos el análisis, por qué vía lo hacemos, hasta dónde llegamos en función de lo que vimos anteriormente. ¿Mm? Entonces, si nos ponemos acá y desplegamos a ver cómo sigue esto, podemos presentarlo como, bueno, voy solo por el análisis cualitativo, voy solo por el cuantitativo o hago el quali y continúo con el cuantitativo. ¿Mm? Entonces, decíamos cualitativo, identificar especie, presencia o sello, cuantitativo, avanzo hasta determinar las concentraciones. Vamos a ver ahora en la siguiente a profundizar cómo se realiza en el laboratorio, que en los métodos químicos, cuál es la propuesta para identificar especies químicas. ¿Mm? Decíamos, hay métodos físicos, hay métodos químicos, vamos por los químicos, aquel que va por una investigación de las propiedades químicas y cómo se realiza esa investigación o esta animación nos va a presentar. Bueno, cómo tuvimos algún problema con el Zoom, tuvimos que desconectar o hacer una pausa. Quizás tengamos que volver a hacer esa interrupción por el tiempo, eh, pero bueno, si ya me dan el ok, continuamos donde habíamos dejado, no hemos avanzado nada. Bueno, estábamos en profundizar la idea de lo que los métodos químicos de análisis nos proponen para llevar a cabo pruebas cualitativas. Entonces tenemos acá un ensayo por vía húmeda. Tenemos representado un tubo de ensayo donde esa muestra que, por ejemplo, decíamos de agua del Río Grande, llegó al laboratorio, ¿m?
y se toma una alícuota, una pequeña porción, por ejemplo, en un tubito de ensayo. ¿Mm? Entonces, siempre tenemos en mente alguna especie química, ¿m? Una X especie química, que sería la representación que tenemos ahí, la cual tenemos interés en saber si está presente o no en esa muestra de agua. ¿Mm? Recuerdo ahora que con los estudiantes de San Pedro, por ejemplo, tenían una botella de agua mineral, no sé si aquí en el público presente alguien tiene una botellita de agua mineral. Bueno, en el rótulo podés ver que tiene o declara algunas especies químicas que podrían ser las que tengamos interés en ver si es cierto que están presentes o no. ¿Mm? Entonces, esa especie química que queremos determinar es la que en el idioma o en la nomenclatura de química analítica denominamos analito, la especie química que queremos determinar. Puede ser un ion, un catión, un anión, puede ser una sustancia, una sal, un ácido, una base, puede ser de naturaleza orgánica, de naturaleza inorgánica. En general hablamos cuál es el analito. Che, ¿qué estás queriendo buscar? ¿Cuál es tu analito? ¿Mm? ¿Qué características tienen en común? Podemos hablar de diferentes especies, pero lo más común que podemos citar respecto de ese analito es que no se observa a simple vista. En la muestra de agua, en la botella de agua que vos tenés ahí, ¿m? Es decir, un agua mineral, quizás alguien puede interpretarla, una botella de agua llena de piedra, tiene minerales. ¿M? Pero acá hablamos que esos minerales se encuentran no como tal, como sólidos, sino que están disueltos. ¿Mm? Por eso también usamos esa, a ver si puedo volver, representación del candadito abierto, está libre, liberado. Ha sido liberado por ejemplo, por una sal. ¿Mm? No sé, Juan Carlos, no, no estás está para cambiar de cámara. Dejemos ahí nomás. Bueno, eso es lo que queremos, por eso esa representación. Puede ser liberado en el agua mineral, dice, tiene calcio, tiene bicarbonato, tiene magnesio. Bueno, hay sales como cloruro de calcio, bicarbonato de magnesio, que al disociarse han dejado esos iones libres. Entonces, eso es lo que queremos representar con esta figura, una especie química que queremos determinar y está. La determinación, siguiendo la vía química, es por sus propiedades químicas. ¿Mm? Para ver si, como decíamos hace rato, tiene reacción ácida básica, acción reductora, acción oxidante, necesitamos comprobarla provocando una reacción y para eso necesitamos un reactivo, una solución de un compuesto de composición conocida, como los que vieron esta semana en el laboratorio o van a ver esta semana, compuestos de acción oxidante como el permanganato de potasio, el dicromato de potasio, bases como bicarbonato de sodio, hidróxido de potasio, por nombrarles algunos. Preparamos una solución y le decimos, métete ahí adentro y decime si está presente o no ese analito. ¿Mm? Entonces realizamos la prueba, vamos al laboratorio, tenemos lo necesario y realizamos la prueba. ¿Mm? Ese reactivo elegido convenientemente va a provocar una transformación. Una transformación que donde el analito ya no está libre, queda combinado, por eso el candadito está cerrado, y se puede apreciar a simple vista esa transformación. Por eso uno de las habilidades a desarrollar en el laboratorio es la observación. Todo lo que vean después trataremos de explicarlo en la parte química.
Entonces, esto es una representación de lo que decíamos, bueno, llego, ¿cómo termino el análisis? Por métodos cualitativos. ¿De qué tipo? Métodos químicos. Bueno, tendremos que la química analítica en sus estudios nos proporciona un montón de reactivos. Nos llena una despensa, una alacena y decimos, bueno, este es adecuado para cloruros, por ejemplo, este es adecuado para sodio, este es adecuado para sulfato, para nitrato, este es bueno para proteína, este es bueno para carbohidratos. Bueno, eso es lo que buscamos. Todos de manera similar actuarán. ¿Mm? Algunos serán específicos, podrán reaccionar con un solo componente de la muestra. Las muestras son complejas, a veces no tienen una sola sal disuelta, una sola especie química, sino que hay muchas. Entonces hay reactivos que pueden tener efectos sobre uno solo o sobre varios, lo que lleva a que la metodología de análisis químico tenga que tener en cuenta ese hecho. ¿Mm? En el programa lo van a ver como que hay reactivos generales, reactivos específicos y reactivos especiales, que pueden provocar este efecto con una sola especie química o con varias. Específico una sola, con varios general. Volvamos a nuestro esquema. ¿Y qué podemos encontrar en la metodología cuantitativa, en el análisis cuantitativo? ¿Mm? Entonces, una vez identificado, sí hay. Bueno, ahora veamos si, como dice el rótulo de la botellita, tenemos esta cantidad. Entonces, ¿qué propuestas tenemos para avanzar hacia una determinación de concentraciones de esas especies químicas determinadas? Aparecen los métodos volumétricos o análisis volumétrico, el análisis gravimétrico y el análisis instrumental. ¿Mm? En lo que es la propuesta para la licenciatura en bromatología, van a haber en el transcurso de este cuatrimestre técnicas referidas al análisis cualitativo y al análisis cuantitativo en lo que respecta a los métodos volumétricos y gravimétricos solamente. ¿Mm? Para ver los métodos instrumentales, aquellos que tienen que ver con la investigación de propiedades físicas, donde se requiere un instrumento de precisión, van a tener un espacio curricular específico para desarrollar esos temas. Es decir, tienen una segunda química analítica, que es la química analítica instrumental. Para los estudiantes de ingeniería agronómica, vamos a ver técnicas de los tres tipos, haciendo énfasis en aquellas técnicas de análisis instrumental que también sirven para las determinaciones, por ejemplo, de fósforo en algún eh, fertilizante o en el suelo mismo, o las técnicas que tengan que ver con la determinación de potasio, que se encuentran bien desarrolladas y son las más utilizadas en todos los laboratorios para ese tipo de especies químicas donde los métodos generales a veces tienen cierta dificultad. Otra característica que les puedo mencionar ahora, que me acuerdo, del análisis instrumental es que nos permite determinar concentraciones muy pequeñas. A veces los métodos clásicos, la volumetría, la gravimetría, tienen un límite de detección bastante alto. Una concentración que no sea tan pequeña ni tan grande. Y ahí, cuando ya uno está hablando de elementos o de el analito se encuentra en concentraciones como para, pequeñas, como para ser considerado residuo o traza, no queda mucha otra alternativa que los métodos instrumentales, como cromatografía, el HPLC, o espectrofotometría de absorción atómica. Bueno, un equipamiento más sofisticado que no todos los laboratorios tienen.
Para las técnicas cualitativas y el análisis volumétrico y gravimétrico está disponible en todos los laboratorios. ¿Mm? Veamos la propuesta del análisis volumétrico para entenderla mejor, pero ya les doy como una referencia, siempre el nombre está en relación con cómo el camino. Por ejemplo, acá dice volumétrico, entonces la idea es que para determinar concentraciones vamos a tener que medir volúmenes. ¿Mm? Es la idea la misma que veíamos en el análisis cualitativo. Hay algunos cambios respecto al volumen de muestra y el material que se desarrolla para este tipo de análisis ya cuantitativo. La muestra ya no está contenida en un tubo de ensayo, no se trabaja con cantidades tan pequeñas, sino con cantidades mayores. ¿Mm? Y esas se contienen en un recipiente que es el matraz de Erlenmeyer que está representado ahí. Puede haber matraces que contengan 50 mililitros, 100, 250, 500, bueno, buscar en función de cuál sea operativamente más fácil de manejar. Cuando vean en el laboratorio la técnica o los que la vieron en San Pedro, por ahí me entenderán mejor a qué me refiero. Entonces, nuestro objetivo es determinar la concentración. ¿Qué cantidad de analito se encuentra disuelto? ¿Mm? Colocamos la muestra. El analito siempre nos da tiene esa propiedad. No lo puedo distinguir a simple vista en la mayoría de los casos. ¿M? Y para ponerlo en evidencia y también para determinar su concentración, recurro a un reactivo. Un reactivo que yo tengo que medir con precisión. ¿M? Entonces, en el frasco gotero yo puedo decir, che, ¿cuántas gotitas puse? Pero no puedo asegurar qué volumen había en cada gota. Entonces, para tener un control del volumen de reactivo, aparece este elemento de precisión o material de precisión para el análisis químico, que es la bureta. Se la carga, se la enrasa a cero. ¿Mm? Acá tiene su llave, de ahí para arriba y de ahí para abajo tiene que estar con reactivo. ¿Mm? Esa llave se abre, se puede regular de manera que caiga gota a gota, que caiga un chorro. ¿M? Y la idea es agregar hasta que el analito que inicialmente estaba libre quede completamente combinado o transformado. ¿M? Una vez leído el volumen, nos da la precisión, por ejemplo, como muestra la diapositiva, de hasta 3 cifras significativas, hasta la décima de mililitro. Tenemos ahí la base para después, como lo vamos a ver más adelante, utilizar algún o hacer algún algoritmo matemático, una serie de cálculos de reglas de tres, un cálculo matemático para finalmente con ese dato poder determinar, resolver el problema, determinar la concentración. ¿Cuál es la propuesta del análisis gravimétrico? ¿Mm? También la idea es relacionarlo con el quali. Es decir, acá cambiamos nuevamente de recipiente. Justamente para el análisis gravimétrico aparece este recipiente que es el vaso de precipitados. Un vaso para contener precipitados. Por el momento contienen un volumen de muestra, donde está el analito en determinada concentración que se nos presenta invisible. Entonces, para hacer visible lo que por ahora no lo es, y también para poder cuantificarlo, necesitamos de un reactivo. En este caso, la acción del reactivo es la de formar precipitados, ¿m? La de sacar de ese estado de libertad al analito, proponiéndole combinarse con el reactivo para formar compuestos que sean prácticamente insolubles. Por eso hablamos que ahora sí el vaso contiene un precipitado. ¿Mm? Entonces habrá que elegir adecuadamente el reactivo o
la química analítica nos propondrá para tal o cual analito qué reactivo resulta apropiado. ¿Mm? Una vez que se logra la precipitación, ese precipitado se separa del líquido por filtración, se lava el precipitado y se lo seca y hasta a veces se lo calcina. Para eso hay instrumental de laboratorio, estufas. Secar significa llevar a 100, 105 grados centígrados. Ya calcinar, hablamos de un horno eléctrico denominado mufla y llegamos a temperaturas que pueden estar por encima de los 800 grados inclusive. ¿Mm? Una vez de ese tratamiento térmico, se lleva ese sólido a un desecador y finalmente se lo pesa. En función de la masa de precipitado obtenido, se encuentran expresiones matemáticas, algoritmos que con ese dato y el conocimiento de la composición química y del proceso químico que ha llevado a cabo o que describe esta precipitación, se logra completar el objetivo de determinar la concentración por métodos gravimétricos. ¿Mm? Los métodos gravimétricos por ahí le esquivamos un poco a realizarlo en la práctica porque demoran mucho tiempo. ¿Mm? Vamos a ver si este año podemos retomar, pero el cualitativo lo van a alcanzar a ver los precipitados y por lo menos empezar a recoger información sobre los tipos de precipitados que hay, aquellos que son cristalinos, los que son gelatinosos. Bueno, algo de información van a ir recogiendo. ¿Y qué podemos decirle del análisis incremental o aportarle a lo ya dicho con esta idea de la proyección de estas diapositivas? ¿Mm? Seguimos con una muestra que se encuentra en solución. Acá decíamos, yo quiero investigar propiedades físicas. ¿Mm? Entonces no recurro a una interacción química, a un reactivo que busque con quién reaccionar ahí adentro. ¿Mm? En el ejemplo que vamos a ver, vamos a tomar lo que es una medición potenciométrica. ¿Mm? Una de las subdivisiones del análisis incremental o divisiones. ¿Mm? Necesitamos un sensor, una especie de sensor, que tomando contacto con la muestra pueda generar, por los componentes que tiene la muestra, alguna señal, que en este caso en el método potenciométrico es una señal eléctrica. Entonces se introduce ese sensor llamado electrodo en muchos casos, o celda en otros, y se genera una diferencia de potencial entre ese elemento y la solución de la muestra. Si tuviéramos una muestra diferente, con una composición química diferente, también tendríamos como resultado una señal diferente. ¿Mm? No, actúa como reactivo, como evidencia de que acá la composición corresponde a tal y no a otra, un sensor. No hay reactivo. Por eso decimos, voy por las propiedades físicas. Cuando voy por las propiedades químicas, sí o sí tengo que ir por un reactivo, que va a evidenciar esa propiedad química. Si vos decís, che, tengo una solución ácida, bueno, agregarle una base y seguro vas a tener una reacción química para evaluar el volumen consumido de base o si llegaste a precipitar, algo raro, pero no lo descartemos. En cambio acá vos le decís, métete ahí adentro a un sensor diseñado, por eso hablamos de métodos instrumentales, un instrumental específico para generar esto, una señal eléctrica, como puede ser acá un potencial. En otros casos, la señal eléctrica puede ser para evaluar qué tan conductora es una muestra, y así tenés diferentes tipos. Para interpretar
para poder detectar que esto ha sucedido. Cuando vos, como bien decías vos, si pongo un reactivo lo veo, pero acá no veo nada. Entonces necesitamos conectar esto al resto del instrumental, que por ejemplo me va a mostrar en un display que efectivamente se ha generado una diferencia de potencial, de signo positivo, de un determinado voltaje. Son diferencias de potencial pequeño del orden de los milivolts. Eso es lo que nos presenta la pantalla. ¿Y qué información me da eso respecto de la composición química? En este caso, lo que estamos viendo en la simulación es para entender el funcionamiento de un pHímetro. Entonces, en el menú o en la configuración que tiene el instrumento hay una tecla que permite pasar de esa lectura a una lectura de pH. Entonces el instrumento nos va brindando información, esa información se procesa y llegamos a, por ejemplo, este valor, que cómo sería considerado respecto de la propiedad que tiene esa muestra. Una muestra que tiene un pH mayor a 7, una muestra que es básica o alcalina. Es decir, que en su composición química yo diría o concluiríamos que esa muestra acuosa, esa solución acuosa, ya no conserva iguales concentraciones de protones y oxidrilos. Al ser alcalina, la concentración de oxidrilos está por encima de la de protones. ¿Por qué razón? Bueno, puede ser porque esté disuelta una sal como bicarbonatos, carbonatos. Después vendrá el resto del análisis. Y quizás debamos recurrir a otros métodos para llegar a esa conclusión, para avanzar en esas conclusiones. Entonces, ahí presentado, creo, la mayor parte de lo que queríamos ver. Y ahora no me acuerdo qué venía. Vamos a ver qué era. Vamos a ver un ejemplo de el análisis cualitativo y vamos a ir avanzando en la interpretación de los procesos químicos que explican eso. Por ejemplo, teníamos nuestro analito que acá va a estar definido como una sal, un electrolito fuerte, que es el cloruro de sodio. Entonces, ¿qué propuesta nos da los estudios de y la recopilación de todo lo que ha producido la química analítica? ¿Qué reactivo resulta adecuado? El ejemplo más común para provocar una reacción analítica que ponga en evidencia a esa sal que está disuelta en agua puede ser el nitrato de plata. Esta mañana en la clase puse el ejemplo y bueno, dedicado a mi madre, que ya se olvida mucho las cosas, ponía el ejemplo de ¿le pusiste sal al agua para los fideos o no le pusiste sal? No me acuerdo. Entonces, ¿cómo la detectamos? Porque cuando ustedes agregan, ¿qué pasa? Se disuelve, agregan un sólido, se disuelve, se disocia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Podemos probar en el análisis, ese es el análisis sensorial muy utilizado en la parte de bromatología o uno de los descriptores. Acá, bueno, nosotros diríamos, bueno, para mamá ya vengo, voy a la facultad, busco nitrato de plata, agrego un poquito y nos sacamos. Uno lleva el químico en la sangre. Entonces, esa sería una manera de determinarla. O en esa muestra de agua mineral, o en esa botella de agua mineral, no sé si declara cloruros. A veces no se declaran. Pero si hacemos la prueba, como hicimos el día que dictamos la clase práctica para San Pedro, encontramos, no solo en el agua mineral, sino en el agua de la canilla.
por ejemplo. ¿Mm? ¿Cómo? Con esta prueba. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir o lo que se observa cuando el nitrato de plata toma en contacto con el cloruro de sodio? Lo que estaba libre pasa a estar combinado y esa combinación sería de un sólido que es el cloruro de plata, que tiene un aspecto, un sólido de color blanco, de aspecto gaseoso o caseinoso, como leche cortada. Entonces, tenemos ya la posibilidad de entender lo que está pasando. A eso tenemos que llegar. Por eso aquí repasamos los fundamentos teóricos y en el laboratorio realizamos experiencias. ¿Mm? ¿Cómo interpretamos esas experiencias? Entonces tenemos que pensar cuál es el proceso químico que puede haberse dado entre entre esos dos reactivos. ¿Mm? El cloruro de sodio y el nitrato de plata. Entonces, un procedimiento que queremos que aprendan y que piensen como primera opción a cualquier reacción de ese tipo, cualquier experiencia de ese tipo que realicen en el laboratorio, es el mecanismo de doble sustitución. ¿Mm? ¿De doble qué? Doble sustitución o metátesis creo que es. ¿Mm? Bueno, para traducirles, observen la animación. ¿Cuáles serían los productos? Este mecanismo nos indica que lo más probable es que se dé de esta combinación que los productos sean, ya el cloruro no será de sodio, será de plata, y el nitrato ya no será de plata, sino de potasio. Esa es el resultado o una forma de ver este mecanismo de doble sustitución. ¿Mm? El primero, y digan, probemos con ese siempre que tengan algún caso similar, como el que han visto en el laboratorio o van a ver durante esta semana los que todavía no han arrancado con las prácticas de laboratorio. El sulfato cúprico con el ferrocianuro de potasio. También, al poner en contacto el sulfato cúprico del tubo de ensayo con el ferrocianuro proveniente del frasco gotero, se observa la formación de un precipitado. ¿Mm? ¿Y qué concluimos? ¿Qué pasó entre estas dos sustancias? También, por el mecanismo de doble sustitución, tendremos como primera interpretación de este proceso químico que tenemos ahora ferrocianuro cúprico y sulfato de potasio. ¿Mm? Entonces, vayan haciéndose esa idea porque el tema va por ahí. Queremos que ustedes interpreten lo que están llegando a observar en la práctica. ¿Cómo explicamos esto? Empecemos por acá. Un caso más y no molesto más. Otras dos sustancias comunes en el laboratorio que serían nuevamente el nitrato de plata, pero frente a otro reactivo que sería el cromato de potasio. ¿Mm? Por eso decíamos, no es un reactivo específico al nitrato de plata. No solo reacciona con el cloruro de sodio, también puede hacerlo con el cromato de potasio y con muchas más. ¿Mm? Es un reactivo general para aniones. ¿Y qué podemos esperar de esta combinación? Si vamos por el mecanismo de doble sustitución, seguiremos teniendo nitrato, seguiremos teniendo cromato, estará el potasio, estará la plata, pero formando distintos compuestos a los iniciales. ¿Mm? Bueno, entonces, esto es lo que decíamos, lo que le estamos presentando y lo que los invitamos a que tengan ahí en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero el mecanismo
de doble sustitución para, mira, ¿qué vi? Vamos por ahí. Primera interpretación. ¿Cómo continuamos y hasta dónde queremos que continúen ustedes aplicando sus conocimientos de química general, química inorgánica, química orgánica? A poder representar esos procesos químicos con sus correspondientes ecuaciones químicas. ¿Mm? Ya hice el jueguito de intercambiar roles o palabras o especies químicas. De ahí necesitamos avanzar hacia la escritura de aquellas fórmulas que la química nos define, que son las que corresponden a cada uno de esos compuestos. ¿Mm? Así se representan los procesos químicos. No queda en palabra. Tenemos que ir a las fórmulas. ¿Mm? Esa escritura o esa ecuación, para estar correctamente escrita y para darnos la posibilidad de llegar a determinaciones cuantitativas, tiene que estar completamente igualada, perfectamente igualada, quiero decir. ¿Mm? Entonces, en la igualación observamos que, por ejemplo, el cromato de potasio tiene 2 átomos de potasio, el nitrato de plata uno solo. Bueno, todos mecanismos que ustedes ya han visto anteriormente que llevan a la incorporación de coeficientes para que se verifique el balance de materia, para respetar la ley de la química y si nada se pierde, se puede transformar, pero no se pierde. ¿Mm? De ahí tenemos la base para el cuantitativo. Los cálculos se basan en la relación estequiométrica que me marca la reacción. Por eso necesito conocer las fórmulas, poder calcular los pesos, tener a mano los pesos atómicos para calcular los pesos moleculares. Puedo tener todo eso, pero una fórmula mal escrita me llevará a una relación de masas incorrecta. Entonces, hay un proceso químico, lo puedo describir. Si está todo bien, avanzo. Si está mal, avanzo, pero los resultados no son buenos. ¿Mm? Y además de, este, de tener la reacción, también es conveniente, y la analítica está pensada de esa manera, de entender que si la muestra va a estar en solución, el reactivo va a estar en solución, si esa especie buscada y ese reactivo son electrolitos, en solución acuosa no solo van a estar disueltos, sino también disociados. ¿Mm? Disociados de tal manera de formar cationes y aniones. ¿Mm? Entonces, la misma reacción presentada anteriormente, vamos disociando cada uno de los reactivos, cada uno de los compuestos para hablar mejor. ¿Mm? Nitrato de plata, catión plata, anión nitrato. Si tengo un mol, 1 gramo de plata, 1 gramo de nitrato. Si tengo 2 moles, 2 de cada uno. ¿Mm? Cromato de potasio, también es un electrolito. Los cationes son los metales, en este caso el elemento metálico es el potasio, va a ser el que va a quedar con un defecto de electrones, por eso su carga positiva. 2 cationes potasio, un anión cromato que tiene 2 cargas negativas. ¿Mm? Y lo que tengo que tener en cuenta es si han observado la formación de un precipitado. Eso es prácticamente insoluble, prácticamente no se disocia, queda tal como está. Lo que sí podemos disociar es el nitrato de potasio. ¿Mm? Queda sobrenadante en la solución, se ve el precipitado, arriba un líquido, y ese líquido va a contener en solución cationes potasio y aniones nitrato. ¿Por qué nos interesa este mecanismo que avancen hasta acá? ¿Mm? Porque detectamos que hay iones que no intervienen en el proceso que yo estoy describiendo. ¿Qué vi yo? Un precipitado.
ese precipitado contiene nitrato, contiene potasio, no. ¿Mm? Se pueden cancelar aquellos iones que no han intervenido, es decir, que aparecen tanto como reactivos como productos. Y eso no generaliza esa reacción analítica. ¿Qué quiero decir con que no generaliza? Que si esta experiencia, en vez de tener cromato de potasio como reactivo, teníamos cromato de sodio, igual voy a ver un precipitado de cromato de plata. El sodio no interviene en la reacción. Y si en vez de tener nitrato de plata tenía sulfato de plata, se disocia completamente, voy a ver el mismo producto. O sea, siempre que se encuentren el catión plata con el anión cromato, independientemente de quién los ha liberado, qué sal los ha liberado, el resultado va a ser el mismo. Por eso, esta investigación que propone o la química analítica, ya sea para fines cualitativos y cuantitativos, ¿m? Se organiza para las especies inorgánicas y muchas especies orgánicas también, buscando las propiedades químicas, describiendo las propiedades químicas de las especies que forman cationes, las especies catiónicas, y las especies que forman aniones, las especies aniónicas. ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a empezar a desarrollar en la próxima clase teórica? ¿Mm? Viendo la clasificación analítica para estudiar cationes y la clasificación